El ejército romano estaba formado por cientos de miles de soldados, legionarios, jinetes, arqueros, ingenieros. Cada uno estaba bien entrenado, cada uno estaba armado, y cada uno sabía matar cuando era necesario. Pero dentro de un ejército tan vasto, algunas personas eran diferentes al resto. No porque fueran las más fuertes físicamente, ni porque fueran las más rápidas. Lo que las hacía diferentes era lo que eran capaces de hacer y a quienes podían hacérselo. La persona que todos en el ejército temían no era el soldado que cargaba el arma más pesada. A veces era el que tenía el mayor poder, a veces el que sostenía algo que todos consideraban sagrado, y a veces era algo de lo que nadie podía hablar abiertamente. Entonces, ¿quién era realmente la persona que todos temían? ¿Y qué lo distinguía del resto? Descubramos juntos las respuestas a todas estas preguntas. Si le preguntaras a un ciudadano romano quién era el soldado más peligroso del imperio, la respuesta casi con certeza no sería un legionario en la frontera. Sería el hombre que estaba más cerca del emperador en la propia Roma. La Guardia Pretoriana era la fuerza militar más poderosa políticamente en el mundo romano, y su poder era precisamente lo que la hacía temida de una manera que los soldados de campo no lo eran. Un legionario de frontera amenazaba a los enemigos externos de Roma. Un pretoriano podía matar emperadores, instalar a sus reemplazos y cobrar enormes pagos en efectivo por hacerlo. Entre los años 41 y 285 después de Cristo, la Guardia mató o depuso a más emperadores romanos que los enemigos extranjeros. Los pretorianos eran reclutados de forma distinta a los legionarios comunes. En los primeros siglos del imperio se requería nacimiento italiano y los estándares físicos eran más altos. Servían 16 años en lugar de 20. Recibían un sueldo 3 o 4 veces superior al de un legionario y estaban estacionados en Roma en lugar de en una frontera lejana. Su cuartel permanente, el Castra Praetoria, estaba ubicado justo fuera de las murallas de Roma, lo suficientemente cerca del centro de la ciudad como para que su presencia se sintiera continuamente. Esa proximidad era la fuente de su poder y de su terror. Una guardia que podía marchar al Palacio Imperial en minutos tenía una influencia que ningún ejército de frontera poseía. Los emperadores lo entendían. La mayoría intentaba comprar la lealtad de los pretorianos con donativa, los regalos en efectivo que se distribuían al subir al trono y en intervalos durante el reinado. El soldado que esperaba recibir tales regalos y calculaba qué pretendiente ofrecería, más tenía un interés financiero directo en la sucesión imperial. El miedo que generaban los pretorianos era político más que marcial. Individualmente los pretorianos eran soldados hábiles, pero la guardia nunca se distinguió en grandes batallas campales donde la masa disciplinada de las legiones era decisiva. Lo que los pretorianos podían hacer y los legionarios no era actuar dentro de Roma, dentro del palacio, en los pasillos del poder donde las batallas se decidían por asesinato y no por formación. Para el soldado romano común, la persona más temida en su vida diaria no era el enemigo, ni el emperador, ni la guardia pretoriana. Era el hombre que estaba inmediatamente por encima de él, en su propia cadena de mando. El centurión era la columna vertebral profesional de la legión romana, el oficial responsable de la disciplina, el entrenamiento y el rendimiento de 80 hombres, y las herramientas de enforcement del centurión eran inmediatas, personales y dolorosas. El bastón de vid, la vitis, no era un símbolo, era un arma que se usaba sobre el cuerpo de los soldados que no cumplían los estándares del centurión, y se usaba regularmente. Las fuentes antiguas registran centuriones por los apodos que les ponían sus soldados, y esos apodos revelaban el miedo con claridad. Uno era conocido como cedo alterum, dame otro, porque gastaba los bastones de vid tan rápido en las espaldas de sus hombres que constantemente pedía reemplazos.
Esto no era un comportamiento excepcional que escandalizara a los contemporáneos. Se registró porque era lo suficientemente típico como para ser reconocible, porque todo soldado que servía bajo un centurión duro entendía exactamente qué significaba ese nombre. El poder del centurión sobre sus soldados era casi absoluto dentro de la unidad. Podía asignar castigos, controlar las asignaciones de deberes, influir en el pago y los ascensos, y hacer que la vida diaria de cualquier hombre en su centuria fuera extremadamente difícil o moderadamente soportable. Un soldado que había ofendido a su centurión podía encontrarse con las peores tareas, el peor equipo y las guardias más frías de forma indefinida. No existía un mecanismo de apelación efectivo que un soldado común pudiera usar contra un centurión que había decidido complicarle la vida. El centurión era temido porque su autoridad era personal e inmediata, de una forma que el poder lejano de emperadores y generales no era. El emperador podía matarte una vez. El centurión podía convertir cada día de tu servicio en una miseria específica y calibrada. Para la mayoría de los soldados romanos, la persona cuyo temperamento vigilaban con más cuidado no era un comandante enemigo, sino el hombre con el bastón de vid al final de la 10ª fila. Dentro de la unidad, el soldado más temido no siempre era el más poderoso institucionalmente. A veces era el más experimentado. El evocatus era un soldado que había cumplido su servicio completo, recibido su baja y luego se había reenganchado voluntariamente. Ya no estaba sujeto a la disciplina militar estándar de la misma manera que un soldado en servicio. Había elegido regresar cuando podía haberse marchado, lo que decía algo específico sobre su relación con la institución y con la vida militar. Y tenía 20 o 25 años de habilidad, conocimiento y experiencia acumulada que ningún recluta ni soldado joven podía igualar. En un contubernium que contenía un evocatus, la dinámica cambiaba. El hombre que había estado en todas partes, había hecho de todo y había sobrevivido a cosas que los más jóvenes aún no habían enfrentado. Llevaba una autoridad que no tenía nada que ver con el rango ni con la posición institucional. Cuando hablaba de qué esperar en batalla, de cómo manejar situaciones específicas que no habían surgido en el entrenamiento, de qué significaba realmente el comportamiento del centurión frente a lo que parecía significar, la gente escuchaba. Esta autoridad informal era reconocida por el propio sistema militar romano. A los evocati se les concedían ciertos privilegios y exenciones, y su experiencia se entendía como un activo institucional. Pero el miedo que generaban no era institucional, era personal. Un hombre que había sobrevivido 2 décadas de servicio militar romano y había elegido quedarse, no era alguien a quien contradecir o poner a prueba casualmente. El conocimiento específico del veterano era en sí mismo una forma de poder. Sabía qué reglas se aplicaban y cuáles se ignoraban en la práctica. Sabía a qué centuriones responderían qué enfoques. Sabía qué había pasado la unidad antes de que llegaran los reclutas actuales, y ese conocimiento no estaba disponible en ningún registro oficial. La educación informal que los veteranos daban a los nuevos soldados moldeaba la comprensión de esos soldados sobre cómo funcionaba realmente la institución, en oposición a cómo se suponía que funcionaba oficialmente. Ese moldeado era su propia forma de poder. El soldado más temido del ejército romano no siempre era el luchador más hábil, el oficial de mayor rango o el operador más conectado políticamente. A veces era el hombre cuya tarea era llevar el objeto más sagrado en el mundo militar romano. El aquilífero llevaba el águila, el estandarte legionario. Esto no era simplemente una asignación prestigiosa, era el rol individual más importante de la legión porque el águila era la encarnación de la identidad colectiva de la legión, de su protección divina y de su continuidad institucional. Perder el águila era lo peor que podía pasarle a una unidad romana. Las legiones cuyos águilas fueron capturadas en Teutoburgo nunca volvieron a reutilizar sus números.
La recuperación de águilas perdidas era una prioridad imperial que duraba décadas. Por eso el aquilífero operaba bajo una presión específica que ningún otro rol en la Legión llevaba. Su deber, si la batalla iba mal, no era sobrevivir, era proteger el águila. Las fuentes antiguas registran aquilíferos que arrojaban el estandarte a la formación enemiga para obligar a sus compañeros soldados a cargar hacia adelante y recuperarlo, sabiendo que lo que habían arrojado era el alma de la unidad y que ningún soldado romano podía dejarlo en manos enemigas. El miedo que generaba este hombre era religioso tanto como marcial. Caminaba al frente de la formación sosteniendo aquello alrededor de lo cual toda la unidad había jurado su juramento. Cada hombre que veía el águila veía su propio juramento y su propia obligación divina. El aquilífero era la encarnación física de esa obligación y era temido de la manera en que se temen las cosas sagradas, con una reverencia que contiene un terror genuino ante las consecuencias del fracaso. En batalla, el aquilífero era el objetivo visualmente más prominente en la formación romana. Los enemigos que conocían la psicología militar romana sabían que capturar o matar al aquilífero era el acto individual más probable de destruir psicológicamente a la unidad. Esto lo hacía personalmente valiente por necesidad, de una forma que no era opcional. Un hombre que tuviera miedo de morir no podía hacer este trabajo. El aquilífero era temido en parte porque su evidente disposición a morir por el águila era en sí misma aterradora. El ejército romano contenía soldados cuya función no era combatir al enemigo en formación, sino gestionar información, realizar vigilancia y eliminar amenazas de formas que la jerarquía militar ordinaria no reconocía oficialmente. Los especuladores comenzaron siendo exploradores asignados a recopilar inteligencia sobre posiciones y movimientos enemigos. Con el tiempo, en el período imperial, adquirieron funciones adicionales que iban mucho más allá del reconocimiento. Servían como guardia personal de gobernadores provinciales y comandantes del ejército, entregaban correspondencia oficial, llevaban a cabo ejecuciones ordenadas por los comandantes y funcionaban como el brazo ejecutor de la autoridad militar en situaciones donde la estructura formal de la legión no era el instrumento apropiado. Los frumentarii comenzaron como soldados encargados de la recolección y gestión del suministro de grano, frumentum, de donde derivaba su nombre. Esa función logística mundana les daba una razón para viajar ampliamente, aparecer en cualquier provincia en cualquier momento con un propósito oficial legítimo. A lo largo del siglo II después de Cristo, este acceso fue explotado sistemáticamente para crear algo que funcionaba como una red imperial de inteligencia y vigilancia. Los frumentarii recopilaban información sobre gobernadores provinciales, comandantes militares y poblaciones civiles. Reportaban disidencias, identificaban individuos cuya lealtad era sospechosa. Eran los ojos del emperador en las provincias, operando bajo la cobertura de rutina administrativa. El miedo que generaban los frumentarii era el miedo específico de la vigilancia. Un legionario en la frontera temía al centurión que podía ver, un gobernador provincial o un comandante militar en los siglos II o III después de Cristo tenía razones para temer al soldado que no podía identificar, que tal vez estaba sentado en una taberna registrando una conversación que eventualmente aparecería en un informe a Roma. El emperador Diocleciano finalmente disolvió a los frumentarii, supuestamente porque su reputación de espías se había vuelto tan conocida que ya no eran efectivos. Los reemplazó con los agentes in rebus, cuya función era idéntica pero cuya cobertura era fresca. El reconocimiento institucional de que tal red era necesaria, combinado con el reconocimiento de que se había vuelto demasiado visible, revela algo sobre el sistema militar romano que los registros oficiales de legiones y batallas no cuentan, que los soldados más temidos a veces eran aquellos que hacían un trabajo que el sistema oficial no admitía directamente. Cuando la gente hablaba del ejército romano, el miedo no provenía de una sola persona.
a veces provenía de la unidad más cercana al emperador, y a veces de un comandante que estaba siempre a su lado. Una de las cosas que más inquietaba a los soldados era no poder predecir cómo reaccionaría un capitán, incluso en las situaciones más simples. Algunos infundían miedo incluso sin hacer nada, simplemente por el conocimiento que poseían. El hecho de que alguien que lo sabía todo pero no revelaba nada estuviera justo a tu lado inquietaba a la gente tanto como la propia guerra. Pero el miedo no siempre provenía de una persona. A veces provenía de algo que todos protegían y consideraban sagrado. A veces de un lugar del que no había retorno una vez perdido. En resumen, el miedo en Roma no estaba atado a una sola persona ni a un solo evento. Existía en diferentes lugares y en diferentes formas. Quizás esa fue la verdadera distinción de Roma. En lugar de concentrar el miedo en un solo punto, lo habían repartido por todo el sistema, y por eso quién o qué era más peligroso dependía de dónde te encontraras. Antes de cerrar esto, considera lo siguiente. Si estuvieras en un entorno así, ¿a quién o a qué temerías más?